¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día aquí en Telesur. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día de hoy. Nuestra pregunta tiene que ver hoy con Centroamérica. Una nueva caravana de migrantes salió este miércoles de Honduras rumbo a Estados Unidos, huyendo de la pobreza, el desempleo y la inseguridad en su país. Guatemala y México han dicho que no permitirán el paso de indocumentados. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué futuro le depara a estas miles de personas que incluyen familias y niños? Participe en nuestra pregunta del día, deje su opinión. Vamos de inmediato a iniciar las informaciones. En Bolivia, cocaleros denuncian la militarización del tráfico de Cochabamba, mientras un juez le niega la libertad al ministro de Gobierno, Carlos Romero, que se declara uno más de los perseguidos políticos del gobierno de facto. Más de nuestro primer tema del día enseguida. Una denuncia nacional e internacional, como aquellos que nos hablan de paz nos meten tanquetas como para una guerra a la zona del trópico de Cochabamba. Si algo pasa en la zona del trópico de Cochabamba, va a ser entera y meramente responsabilidad de este gobierno que tanto se llena la boca con los términos de pacificar nuestro país. Tenemos una información, personalmente nos hemos constatado, bajo disposiciones, instruyen inteligencias para capturar dirigentes, para sembrar pruebas a dirigentes en la zona del trópico de Cochabamba, e inmediatamente llevan tropas del ejército a la zona del trópico, no sé con cuál intención, hasta ahora no nos informamos concretamente. Tanquetas entrando a la zona del trópico, creo que esto es un tema que el gobierno central nos debe explicar. Vamos de inmediato a emplear la información de la mano de nuestro corresponsal Freddy Morales, quien tiene los detalles. Freddy, saludos. ¿Qué otra información nos puedes aportar sobre esta denuncia que se hace de la militarización del trópico de Cochabamba y el resto de la situación en ese país? Adelante. Hola Luis, buenas tardes. Aparentemente no solo es el trópico de Cochabamba, donde hemos visto a través de una serie de videos que transmiten las redes sociales que se han movilizado por allí, además de tropas, también vehículos militares blindados. Hay una instrucción de la policía boliviana para actuar conjuntamente con las Fuerzas Armadas. Recordemos que ya lo hicieron al inicio del golpe de Estado. Una vez se consolidó el golpe de Estado, estas dos fuerzas actuaron conjuntamente en todo el país. Pues hay una disposición de la policía boliviana para que sus efectivos, la mayor cantidad de efectivos, dice la instrucción de la policía, junto con los de las Fuerzas Armadas, puedan ubicarse a partir de las próximas horas en 6 puntos estratégicos de las ciudades de La Paz y El Alto. Esta situación se produce cuando falta menos de una semana para una fecha clave, el 22 de enero, cuando termina el actual periodo de parlamentarios y también del gobierno de facto. Debemos señalar que en las últimas horas el Tribunal Constitucional ha determinado una ampliación del periodo, una prórroga del periodo de ambos poderes, además de alcaldes. El movimiento al socialismo, esa ley de prórroga de mandato. Sin embargo, las organizaciones sociales del país habían instruido a sus parlamentarios, que tienen 2/3 de representación en el Congreso, que no aprobaran esa ley de prórroga de mandato y más bien que a partir del 22 se retiraran de sus funciones. Ha habido un divorcio, una disociación en cuanto a esta actitud de los sectores sociales con los parlamentarios del movimiento al socialismo. De todos modos, hay dos versiones hasta el momento, Luis, sobre la movilización de tropas militares del Ejército y de la Fuerza Aérea, porque en el Chapare también participan helicópteros. Una de las versiones es del coronel Javier Espinosa, comandante de la 9ª División con asiento en el departamento de Cochabamba. Él ha dicho que se van a realizar unos rutinarios trabajos y
Lamentablemente tenemos problemas con la comunicación de nuestro corresponsal Freddy Morales en la ciudad de La Paz, pero a lo largo del resto de la jornada estaremos regresando hasta Bolivia para ampliar la información de lo que ocurre en ese país. La incursión militar en el tráfico de Cochabamba se da en medio de las constantes denuncias de persecución política del trópico de Cochabamba, debemos decir. La zona es conocida por ser el bastión de apoyo al presidente Evo Morales. El dirigente cocalero ejecutivo de Chimoré, Leonardo Loza, ha exigido que se respete la finalización del periodo legislativo que debe culminar este próximo 22 de enero. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional autorizó la extensión del gobierno de facto de Yanine Áñez. El ejército boliviano emprendió también la incursión militar en medio del incremento de agentes policiales en el trópico. Imágenes difundidas por redes sociales muestran la avanzada militar y dan cuenta de las acciones del gobierno de facto para neutralizar al movimiento indígena de cara a las elecciones presidenciales. Bien, estas fueron las expresiones que hiciera Leonardo Loza, el líder cocalero. Vamos a ver. También la Federación Chimoré pide el cumplimiento de los diferentes acuerdos en los días de conflicto con este gobierno de transición, que se comprometieron no a hacer persecución política, que se comprometieron a hacer curar a nuestros heridos, que se comprometieron a respetar los derechos humanos, que tal hecho hasta ahora no se ha mostrado. Por su parte, las autoridades militares han respondido que la movilización de tropas supuestamente obedece a ejercicios militares de rutina. Estarán realizando algunos ejercicios de lo que se llama en pista aproximadamente por 2 a 3 semanas y de acuerdo a las condiciones meteorológicas para realizar sus 5 saltos durante una semana. Ese es el motivo del desplazamiento del convoy militar que se está desplazando hasta la localidad de Chimoré y pedirles que no... El ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero, rindió declaraciones este jueves ante la Fiscalía y demostró la ilegalidad de la imputación en su contra. Pese a esto, le fue negada la libertad. A la salida del juzgado, a punto de ser trasladado en detención preventiva a la cárcel de San Pedro, expresó lo siguiente: hemos demostrado que han adulterado las piezas procesales, hemos demostrado efectivamente, lo ha reconocido así el juez, no han podido desmontar de que han inventado una pieza procesal, la han introducido sin el folio correspondiente, lo que da muestra de que estamos ante una situación de absoluta inseguridad jurídica. Añadió que el juez lo ha reconocido, pero ha dicho que no es la autoridad que debe resolver. Ha delegado a otro juez de última instancia, así es que ese tópico tiene que resolverse primero. Finalizó diciendo que están demostrando de inicio que hay un pisoteo absoluto de las normas procedimentales e incluyó aseverando que es un perseguido político definitivamente. Bien, momento de repasar nuestra pregunta del día. Una nueva caravana de migrantes salió de Honduras rumbo a Estados Unidos, huyendo de la pobreza, el desempleo y la inseguridad en su país. Guatemala y México han dicho que no permitirán el paso de indocumentados, pero ¿qué futuro le depara a estas miles de personas? Participe de nuestra pregunta del día. Deje su opinión. Momento de nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta la India. Varios hombres saltan sobre una hoguera tirando de una vaca como parte de las celebraciones del festival Makara Sankranti en Bengalore. Con esta imagen hacemos entonces una pausa, ya regresamos. Es momento de regresar a nuestros temas del día. Un contingente de la caravana de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, arribó este jueves a Guatemala en su recorrido hacia Estados Unidos. Entre tanto, el gobierno de México ha dicho que no les otorgará visas de tránsito a los integrantes de las caravanas. Este es nuestro segundo tema del día. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Es el ingreso del primer grupo de la caravana a Guatemala. Lo hacen sin el respectivo registro. Han ingresado, unos pocos se han registrado, los demás siguen su ruta sin hacer su registro. ¿Lo han hecho? Un contingente de la caravana de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, arribó este jueves a Guatemala en su recorrido hacia Estados Unidos.
Mientras tanto, 3 grupos de al menos 200 personas, cada uno cruzaron la frontera hacia Guatemala. Algunos hacen la travesía junto a sus hijos. Mientras tanto, el gobierno guatemalteco indicó que aplicará métodos rigurosos de control a los ciudadanos hondureños. Los integrantes de la caravana afirman que se vieron obligados a abandonar su país debido a los altos índices de violencia, pobreza y desempleo. Principalmente porque no hay fuentes de empleo. Yo tengo 4 años casi de no estar laborando y han andado buscando trabajo 2 años y nada. Bien, para conocer más detalles sobre la situación en su país, vamos hasta Honduras con nuestra corresponsal Gilda Silvestrucci, vía telefónica. Nos tiene más detalles. Saludos, Gilda. Adelante con el informe. Un saludo para ti también. Bueno, la situación ha seguido igual, tal como lo estaba relatando. La gente ha insistido a ingresar al territorio guatemalteco, aunque ayer recibieron represión en una de las fronteras de Corinto por parte de policías y militares hondureños, pero por esa zona de Ocotepeque no pasó lo mismo. Sin embargo, la gente tuvo que presionar un poco porque se estaba procediendo a detener a los menores de edad que iban acompañados con un solo padre de familia. El requisito para que puedan salir del país es que vayan los 2 padres de familia o llevar un documento legalizado para la salida de territorio nacional. Quiero comentarte que esta gente, una parte de ella se ha quedado en los albergues que están en la zona fronteriza de Guatemala, precisamente en la región de Esquipulas. Otros han decidido avanzar hacia la capital, hacia Ciudad Guatemala, y otros tomar el camino directo que los lleve a acercarse a la frontera entre Guatemala y México. La gente sigue saliendo del país, no solamente en estos grupos, sino en otros, pues que de Honduras salen aproximadamente entre 900 a 1000 personas diariamente con rumbo a Estados Unidos, sin contabilizar toda la otra gente que busca otras rutas para poder mejorar su situación de vida. Es lo que yo puedo resumirte de lo que ha sucedido en las últimas horas en esta primer caravana de migrantes que sale de Honduras en este año. Gilda Silvestrucci desde Honduras, muchísimas gracias por el informe. Vamos a repasar ahora parte del recorrido de esta caravana. Una parte de la gran movilización llegó a la capital guatemalteca, proveniente de la zona fronteriza hondureña de Aguas Calientes, en el departamento de Ocotepeque. La caravana partió el pasado martes desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, y se espera que el mayor contingente llegue a Ciudad de Guatemala en horas de la tarde. Datos importantes que revisar ahora sobre esta movilización masiva, esta gran caravana centroamericana. El gobierno hondureño reveló que en los últimos 15 meses más de 20.000 connacionales han salido de su país en caravanas. La mayoría fue deportada y casi 5.000 esperan en México a que Estados Unidos informe sobre la solicitud de asilo. En 2018, recordemos, salió la primera caravana de migrantes centroamericanos con más de 3.000 personas, en un hecho que fue considerado por muchos como sin precedentes en la historia de esa región. Mientras, en 2019, el gobierno mexicano informó que 80.000 hondureños pidieron asilo político. Bien, ahora para conocer sobre la situación de estas caravanas en México, nos vamos con nuestro corresponsal Eduardo Martínez desde la capital, Ciudad de México. Eduardo, un gusto saludarte. Cuéntanos sobre las reacciones y qué otra información nos tienes desde México referente a esta caravana de migrantes. Adelante. Hola Luis, qué gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio de Temas del Día. Pues el día de ayer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que habrá atención para los migrantes que vienen en esta caravana. Sin embargo, subrayó que no habrá ningún tipo de salvoconducto o permiso para que puedan transitar por territorio mexicano desde la frontera sur hacia la frontera norte y tener esta intención de cruzar el río Bravo para llegar a territorio estadounidense. Recordemos, Luis, que México se vio obligado a modificar su política migratoria debido al enfrentamiento que hubo por parte del presidente estadounidense Donald Trump de querer aplicar aranceles a las mercancías mexicanas que se venden en el mercado
estadounidense si no se reducía el flujo migratorio. Con estas modificaciones que se hicieron a la política migratoria por parte del gobierno mexicano, y de acuerdo con las cifras que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, el flujo migratorio se ha logrado reducir hasta en un 70% durante el mes de mayo y hasta el mes de diciembre de 2019. Sin embargo, pues ahora veremos cómo se modifican estas cifras si es que los ciudadanos centroamericanos que vienen en esa caravana, que hasta ahora sabemos ya se encuentran en territorio guatemalteco, logran cruzar a territorio mexicano. Sin duda, Luis, hay que tomar en cuenta distintas variables que hay en esta nueva caravana y que las condiciones también ya se han modificado desde 2018 cuando surgió la primera caravana, que venían ahí hasta 7,000 personas. En algún momento nosotros logramos ver estas cantidades. Hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta, te decía. Por un lado, ya Guatemala ha modificado su política migratoria también, incluso firmó un acuerdo con Estados Unidos para convertirse en tercer país seguro. Incluso se habla de que hay presencia de militares de estadounidenses en la frontera de Guatemala, del lado guatemalteco, en esta frontera que hace con México. Esa es una de las variables que se tienen que tomar en cuenta ahora en esta caravana migrante, y sobre todo porque las condiciones se van a modificar respecto a que tendrán que solicitar los migrantes su asilo o su refugio en Estados Unidos, en territorio de Guatemala, porque esta es la nueva regla que se tiene cuando un país se convierte en tercer país seguro con este convenio con Estados Unidos. Además, recordemos que también hay una parte interesante en el tema de México con Estados Unidos, porque quienes solicitan asilo a Estados Unidos y ya estaban en territorio mexicano, pueden pasar a realizar su trámite a territorio estadounidense, pero son retornados a México para que de este lado de la frontera esperen el resultado de ese asilo. Sin embargo, tenemos información de que muy poco es el porcentaje de personas que logran tener un asilo o refugio en territorio estadounidense, así es que hay que ver cómo se muestra la situación con esta llegada masiva de personas desde Honduras. Estaremos muy atentos a toda esta situación. Eduardo Martínez, gracias por ese informe. Hasta la próxima. Y bien, vamos a hablar ahora de otros temas que también son noticia, y para ello repasamos las cuentas de nuestros corresponsales. Iniciamos en Argentina con la cuenta de nuestra corresponsal Carolina Silvestre, que nos informa lo siguiente. El gobierno de Alberto Fernández anunció un plan de recomposición de las becas doctorales y postdoctorales de CONICET y la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Los aumentos serán progresivos y al mes de junio llegarán a 45,43 y 54,83 respectivamente. En un segundo trino de este hilo informativo que nos publica Carolina Silvestre dice lo siguiente. El ministro aseguró que se trata de un primer paso para empezar a poner la ciencia de pie y para que los jóvenes vuelvan a creer que es posible hacer ciencia en Argentina y contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad. Información desde Argentina con Carolina Silvestre. Pasamos ahora a Estados Unidos. Jorge Gestoso. Nancy Pelosi, tras firmar los cargos contra Trump, que este mediodía fueron entregados al Senado, dando así inicio oficial al juicio político, dijo que se ha hecho historia. Trump pasó a ser el tercer presidente en ser sometido a un impeachment. Más detalles aquí en Temas del Día. Y finalmente, información desde España. Joan Ortiz y Serra. Acusar a los independentistas de unos delitos cuya prueba los exculpa es no respetar la presunción de inocencia. Es el mensaje de la derecha española en sede europarlamentaria ante unos diputados que deben debatir si retiran la inmunidad a Puigdemont y Comín o no. Pasemos ahora a nuestro tema en desarrollo. Tiene que ver con Libia. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció la movilización de tropas del ejército a ese país con la presunta intención de contribuir a la estabilización de la nación. Desde El Cairo, nuestra corresponsal Lianet Cruz nos actualiza. Adelante, Lianet.
Gracias, colega. Un saludo desde el Cairo para ti y para todos los que hasta ahora se informan con Telesur. Soldados turcos avanzan hacia territorio de Libia para respaldar al gobierno de acuerdo nacional que dirige Fayez al-Sarraj en sus enfrentamientos contra el ejército nacional libio que comanda el mariscal Khalifa Haftar. Así lo anunció hoy el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien dijo que este gobierno asentado en Trípoli es el gobierno legítimo de este país al norte de África, es el que es reconocido internacionalmente y que también es una cuestión de seguridad para Turquía, pues su seguridad va más allá de sus fronteras y para ello movilizará todas sus capacidades políticas, diplomáticas, humanitarias, comerciales y militares para garantizar la estabilidad al sur del país, y esto incluye a Libia. Erdogan también anunció que Turquía comenzará con las operaciones de exploración y perforación en el Mediterráneo Oriental, esto sobre la base de un acuerdo que firmó con el gobierno de Fayez al-Sarraj, un acuerdo marítimo en el que Libia cede derechos marítimos a Turquía para operar en esta zona. Por el momento, un buque de investigaciones sísmicas comenzará sus actividades en la región. Volviendo al tema de los soldados, ya a principio de este mes, Erdogan había anunciado el desplazamiento de 35 soldados turcos hacia Libia para respaldar al gobierno de acuerdo nacional, y también dijo que enviaría asesores militares y equipamiento técnico. Esta ayuda militar es posible gracias al acuerdo de cooperación militar que fue firmado en noviembre de 2019 entre Turquía y el gobierno de acuerdo nacional, que permite este tipo de operaciones en el terreno, en el territorio libio. El próximo 19 de enero, el domingo 19 de enero, está convocada la cumbre de Berlín, en la que participará Erdogan junto a los líderes de Alemania, Rusia, Gran Bretaña e Italia para discutir este conflicto libio. Nosotros seguiremos los acontecimientos y ahora devolvemos la señal a Caracas. Gracias a Lianet por ese reporte. Vamos a revisar ahora nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta de hoy es sobre uno de nuestros temas del día. Una nueva caravana de migrantes salió de Honduras rumbo a Estados Unidos, huyendo de la pobreza, el desempleo y la inseguridad en su país. Guatemala y México han dicho que no permitirán el paso de indocumentados, pero ¿qué futuro le depara entonces a estas miles de personas? Vamos a revisar algunas de las respuestas. Dice Mamushka lo siguiente: los grandes poderes, cada vez más insensibles, lo único que hacen es usar el dinero para guerras. Tenemos otra respuesta. Vamos a ver: Wilmer Castro, ser deportado, vejados, maltratados, criminalizados y enjaulados por el fascismo del presidente Donald Trump. Lamentable este futuro o este destino incierto que le depara a estos miles de migrantes en la caravana de migrantes. Bien, con esto llegamos al final, pero antes los dejamos con nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos un material preparado sobre la famosa obra literaria El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Con este material llegamos al final de Temas del Día aquí en Telesur, la única, la original. Hasta la próxima.